Hola, en este vídeo voy a explicar cómo podemos modelar la práctica 4 en 3D con el programa de SolidWorks. Entonces, para empezar el modelado, voy a empezar por lo que sería la planta de la pieza, la base. Me voy a ir al plano de planta y aquí vamos a abrir un croquis. Entonces, para empezar a dibujar, voy a dibujar un rectángulo mediante la herramienta rectángulo desde el origen de coordenadas. Y ahora lo voy a acotar. Sé que las dimensiones son de 140 por 70, por lo tanto ponemos 140 por 70. Perfecto, una vez tenemos este rectángulo, lo que vamos a hacer es extruirlo. Para ello nos vamos a operaciones y utilizamos la herramienta extruir saliente base. Según el enunciado, vemos que la profundidad a la que tenemos que extruir este elemento es de 12 milímetros. Por lo tanto, en el desplegable vamos a utilizar la opción hasta la profundidad especificada y en este recuadro de aquí vamos a poner los 12 milímetros y le damos a OK. Una vez ya tengo esta parte de la pieza, lo que voy a hacer es el redondeo de las dos esquinas frontales. Para hacer este redondeo nos vamos a ir a operaciones y vamos a utilizar la operación de redondeo. Dentro de la operación de redondeo, lo primero que nos piden es qué elementos queremos redondear. En este caso va a ser esta arista de aquí y la arista del otro lado. Fijaos que aquí podemos seleccionar si queremos visualizarlo completo, solo una parte, o no queremos una vista preliminar. Y aquí es donde tenemos que indicar cuál es el radio de redondeo. En este caso, si os fijáis en el enunciado, el radio de redondeo son 20 milímetros, por lo tanto escribimos aquí 20 milímetros y le podemos dar a OK. OK, vamos a proseguir con los dos agujeros que hay en esta base. Vamos a hacer un croquis en esta superficie de aquí, por lo tanto seleccionamos la superficie, nos vamos a la pestaña croquis y abrimos un croquis. Y ahora yo voy a querer que esta superficie, este plano, se vea totalmente paralelo a mi pantalla. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar ambos agujeros. Si os fijáis, estos agujeros son concéntricos respecto a estos redondeos. Por lo tanto, desde aquí vamos a crear uno y vamos a crear otro en su interior. Y lo mismo en el otro lado. Fijaos que para que me marque dónde está el centro de curvatura de este redondeo de aquí, lo que hago es, con el lápiz del círculo, lo pongo encima del arco, ¿sí? Y solo poniendo este lápiz encima, ya me detecta dónde está el centro. Ahora sí, podemos poner el lápiz en el centro y hacemos estas dos circunferencias. Entonces, según el enunciado, la circunferencia exterior tiene un diámetro de 26 milímetros y la circunferencia interior tiene un diámetro de 20. Y 20. Perfecto. Entonces, si nos fijamos en el enunciado, a esta parte de aquí de la base sobresale 3 milímetros hacia arriba y el agujero interior es pasante. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo primero que voy a hacer, después de acotarlo, va a ser irme a operaciones y voy a extruir la parte esta de aquí, ¿sí? La parte que queda entre ambas circunferencias, la voy a extruir hacia arriba 3 milímetros, por lo tanto nos vamos a extruir saliente base. Fijaos que ya me ha seleccionado la parte que yo quería extruir hacia arriba y en el recuadro donde se indica la profundidad ponemos 3 milímetros.
Y ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser hacer un corte para hacer este agujero, hacer que sea totalmente pasante. Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme aquí a la operación que acabo de realizar y voy a abrir el desplegable y vamos a seleccionar el croquis. Una vez ya lo tengo seleccionado, me voy a ir a operaciones, a extruir corte. ¿Sí? Y aquí es importante que indiquemos qué parte es de la cual queremos hacer un corte, ¿no? En este caso sería del agujero este de aquí de dentro. Por lo tanto, nos vamos a ir a la pestaña de contornos seleccionados y vamos a abrir este desplegable. Y aquí me tiene seleccionado todo el croquis. En este caso lo voy a eliminar y vamos a seleccionar tan solo el agujero interior, el círculo interior. ¿Sí? Seleccionamos ambos círculos y ahora este agujero quiero que sea pasante, por lo tanto, en este desplegable de aquí vamos a decirle que el corte lo haga por todo el material. ¿Sí? Y si os fijáis, ya lo hace hasta la otra cara. Le damos a OK y ya tenemos los agujeros realizados. Además, si os fijáis en el dibujo, en el enunciado, esta arista de aquí está redondeada con un radio de 3 milímetros. Por lo tanto, nos vamos a ir de nuevo a la operación de redondeo. Vamos a seleccionar ambas aristas, una y la otra. Veis aquí que hace cosas raras. Esto es debido a que el radio de redondeo que tenía era de 20 milímetros, lo cual es demasiado grande para esto. Y vamos a seleccionar, vamos a poner aquí 3 milímetros. ¿Sí? Y ahora sí, le damos a OK. Perfecto. Una vez ya tenemos esto de aquí, vamos a pasar a dibujar aquí detrás la parte triangular que tiene la figura. Entonces a mí me va a interesar crear un croquis en esta superficie de aquí. Por lo tanto, seleccionamos la superficie, nos vamos a croquis y abrimos un croquis en esta superficie. Vamos a poner la superficie totalmente paralela a la pantalla y empezamos a dibujar. Entonces, si os fijáis, esto nos dice que en la mitad de esta pieza tenemos el centro de una circunferencia de diámetro 20 a una altura respecto a esta arista de aquí de 30 milímetros. Y sabemos que este círculo, el centro lo tenemos alineado con el punto medio de la base. Además sabemos también que concéntricamente esto, si os fijáis, podemos hacer aquí un círculo de diámetro 40 y ahora podemos hacer de aquí, sabemos que los lados de esta especie de triángulo son tangentes a esta circunferencia de radio 40 que acabo de dibujar. Por lo tanto, voy a tirar la línea hasta que me marque que sea tangente. Fijaos que es aquí. Y voy a hacer lo mismo con el otro lado. Fijaos que para que me marque la tangencia, lo que hago es, con el lápiz, lo poso encima de esta circunferencia, ¿sí? Y veis que al posarlo me marca diferentes trazos de la línea. Y en este caso yo lo que quiero es la tangencia por este lado de aquí. Perfecto. Y ahora con la herramienta de recortar, vamos a recortar todas aquellas partes del dibujo que sobran. Perfecto. Importante, para poder extruir este contorno de aquí, debemos cerrarlo por arriba
de aquí a aquí. Y ahora sí, ya podemos hacer la extrusión. En este caso la extrusión también es de 12 milímetros, por lo tanto vamos a ir a operaciones, extruir saliente base. Lo queremos, fijaos, para la otra dirección, por lo tanto podemos o bien clicar en el icono de invertir dirección, ¿sí? O otra opción es mantener pulsado esta flechita y yo aquí puedo arrastrarla hacia un lado o hacia el otro. En este caso la profundidad es de 12 milímetros, por lo tanto ponemos aquí 12 milímetros y le damos a OK. Perfecto. Ahora vamos a modelar la parte superior de esta pieza. Entonces, antes de empezar a modelar esto, es importante comentar que, si os fijáis, el redondeo de esta pieza superior tiene radio 20 y el centro de este arco de circunferencia de radio 20 está a una distancia del suelo de 20 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando yo dibuje la parte trasera de esta pieza, que es totalmente una circunferencia de diámetro 40, esta me va a quedar tangente a la base de esta pieza. En SolidWorks veréis que cuando extruyes un elemento cilíndrico que es tangente a otro elemento, da ciertos problemas, da una geometría que no considera válida. Por lo tanto, aquí, para poder solventar este problema, tenemos diferentes opciones. Una es modificar ligeramente esta altura del centro y, en vez de que sea de 20 milímetros, hacerla pues de 20,001, por ejemplo. O otra opción es que el radio de este arco de circunferencia no sea de 40, sino que sea un poquito más grande o un poquito más pequeño. Yo en este caso voy a decidir modificar la altura del centro, por lo tanto quedará un poquito, en este caso lo que voy a hacer es, en vez de hacerla más grande, la voy a hacer un poquito más pequeña, de tal manera que el cilindro que sale por detrás de esta pieza quedará un poquito enterrado en lo que sería la base de la pieza. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esto? Voy a hacer un croquis aquí en la planta, selecciono la planta, me voy a croquis y abrimos un croquis. Vale. Lo primero que voy a hacer es marcar mediante una línea constructiva desde este vértice de aquí. Voy a marcar estos 35 grados que nos dice enunciado. Y ahora vamos a hacer la paralela, que sería una de las aristas, ¿no?, del saliente que vamos a realizar. Creamos aquí una línea y sabemos que ambas líneas deben de ser paralelas, por lo tanto las seleccionamos las dos y en agregar relaciones añadimos paralelo. La distancia que hay entre ambas vemos que es de 5 milímetros. De aquí a aquí, estos son 5 milímetros. Y además vemos que desde el punto medio de este segmento, ¿sí?, que voy a hacer una perpendicular respecto al punto medio con línea constructiva, la distancia que hay entre aquí y este punto de aquí debe ser de 80 milímetros. Y por último, si el radio del arco de circunferencia que hay aquí es de radio 20, yo sé
que la longitud de esta arista de aquí debe ser igual a 20. Igual a 40. Perfecto. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es el rectángulo de esta base. Sabemos que esto va de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Si al hacer este rectángulo no nos marca de forma automática las perpendiculares y estos puntos, a posteriori nos aseguramos que esta línea y esta, por ejemplo, son paralelas y esta y esta, perdón, y esta también, ¿sí? Nos aseguramos de que esto efectivamente sea un rectángulo. Vale, y ahora lo que voy a hacer es extruir hacia arriba. En este caso os he dicho que voy a hacer una extrusión ligeramente más pequeña. Por lo tanto, me voy a ir a operaciones, extruir saliente base. Y en vez de extruir estos 20 milímetros, voy a extruir 19,99. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es extruir la circunferencia de diámetro 40. Para ello me voy a poner en esta cara de aquí y vamos a abrir un croquis. Quiero poner este plano paralelo a la pantalla. Para ello, como no es ninguno de los planos del cubo de proyecciones, lo que voy a hacer va a ser irme al croquis, el cual acabo de abrir en esta superficie de aquí. Clic derecho y fijaos que aquí aparece el icono de normal A. Clicando en este icono, fijaos que nos deja esta superficie de aquí totalmente paralela a la pantalla del ordenador. Y ahora vamos a coger la herramienta círculo y desde el punto medio vamos a hacer este círculo de diámetro 40 y lo vamos a extruir, operaciones, extruir saliente base hacia el otro lado, una distancia total de 88 milímetros y le damos a OK. Y con esto ya tenemos, ¿sí?, esta parte. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser hacer el agujero que hay en el interior. Por lo tanto, volvemos a hacer un croquis en esta superficie. Croquis, volvemos a poner la superficie paralela a la pantalla. Y concéntrico a este arco de circunferencia, vamos a dibujar esta circunferencia de diámetro 20. Y aquí lo que vamos a hacer es operaciones, extruir corte. Y fijaos aquí, o bien hasta la profundidad especificada y marcamos que son 88 milímetros, o por todo, ¿sí? Por todo, o por ejemplo también le podríamos decir hasta el siguiente, ¿sí? Y le damos OK. Y fijaos que ya tenemos el agujero hecho. Vale, ahora con esto ya solo nos quedará el agujero superior, que si os fijáis tiene un agujero de diámetro 20 y concéntrico a él en el interior tiene un agujero roscado de métrica 10. Todavía no hemos explicado en clase de teoría las roscas, entonces bueno, ya las veremos. En este caso, métrica 10 quiere decir que el tipo de rosca es métrica, ya veremos qué características tiene, y que el diámetro de este agujero es de 10 milímetros. Entonces, importante, ¿qué plano seleccionamos para empezar a dibujar o para hacer esto que está encima de una superficie cilíndrica? En este caso, lo que tenemos que hacer es crear nosotros un plano auxiliar, ¿sí? Porque no puedo seleccionar una superficie cilíndrica y crear un plano. Por lo tanto, lo que voy a necesitar es crear un plano tangente a esta superficie cilíndrica. ¿Cómo queremos que sea este plano? Pues este plano
queremos, ¿no?, que sea un plano horizontal, es decir, paralelo a este de aquí, y que pase, por ejemplo, ¿no?, pues por una de las generatrices de este cilindro, como podría ser, ¿no?, la que pasa justo por el punto superior de aquí. Entonces, ¿cómo creamos planos auxiliares en SolidWorks? Para ello nos vamos a ir a operaciones y nos vamos a ir a geometría de referencia. Vamos a abrir este desplegable y vamos a seleccionar plano. Y aquí le tenemos que decir qué referencias queremos que tenga este plano. Pues como hemos dicho, queremos que sea un plano horizontal. Por lo tanto, la primera referencia va a ser darle uno de los planos horizontales que yo ya tengo. Y le voy a decir que queremos que sea ¿cómo? Pues paralelo, ¿no?, a este plano horizontal. Perfecto. ¿Y por dónde quiero que pase este plano horizontal? Pues este plano horizontal yo a priori, ¿no?, quiero que pase, la segunda referencia que le voy a dar va a ser el punto superior de aquí. Y lo que le estoy diciendo es, haz un plano horizontal, fijaos, que pase por este punto. Vale, con esto ya tendríamos las referencias suficientes para que el plano se cree. Le damos a OK y aquí ya tenemos un plano donde poder dibujar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un croquis en este plano. Croquis. Y me voy a poner aquí y vamos a empezar a dibujar. Entonces, sabemos que el centro de estas circunferencias se encuentra a una distancia de 38 milímetros. Sabemos que esto de aquí es 38. Y ahora aquí podemos dibujar esta circunferencia de diámetro 20. La cual, a ver, vale, esta, vamos a acotar esto con esto, tiene que hacer un ángulo de 90 grados. Y ahora sí, fijaos donde tengo la circunferencia y vamos a hacer el corte, operaciones, extruir corte, con una profundidad de 3 milímetros hasta la profundidad especificada y aquí ponemos 3 milímetros y le damos OK. Sí, fijaos que ya nos aparece aquí el corte. Entonces, importante, este plano de aquí, si nos molesta a la hora de dibujar, lo que voy a hacer es ocultarlo. Para ello, fijaos, me puedo ir aquí al árbol de operaciones, podemos hacer clic derecho en el plano y me voy al ojo que hay con una línea como tachándolo y vamos a clicar aquí y esto lo que hace es ocultarnos el plano. Si quisiéramos volver a darle visibilidad, lo mismo, clic derecho y le damos a este pequeño ojo, mostrar. Ahora de momento lo voy a dejar oculto. Entonces, lo siguiente que voy a hacer va a ser este agujero roscado, ¿no?, de métrica 10. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos a ir a la pestaña Operaciones y nos vamos a ir a Asistente para taladro. Fijaos, lo primero que tengo que hacer es seleccionar qué tipo de taladro quiero. En este caso, como lo que quiero hacer es un agujero roscado de métrica 10, voy a utilizar la opción tapón recto, ¿sí? Fijaos que el agujero es totalmente cilíndrico, no tiene ningún tipo de avellanado, que ya explicaremos con más detalle qué es. Por lo tanto, vamos a coger tapón recto. En estándar vamos a trabajar con el DIN. Y ahora, en especificaciones de taladro, vamos a, si os fijáis, aquí por defecto
casualmente y ya me aparece métrica 10. Si no, simplemente tendríamos que escoger la de este desplegable, métrica 10. Y ahora, ¿cuál es la condición final? ¿Hasta dónde tiene que pasar este agujero roscado? Si os fijáis, tiene que pasar esta pared de aquí, tiene que traspasar esta pared de aquí. Por lo tanto, condición final, por todo o hasta el siguiente. Y esto lo que hace es que hasta el siguiente elemento, que en principio, si no me equivoco, es esta pared de aquí, hará este agujero, ¿sí? En opciones dejaremos marcado con anotación de rosca y ahora lo que vamos a hacer es posicionar este taladro. Para ello nos vamos a ir aquí a la pestaña de posiciones y vamos a seleccionar la superficie donde quiero posicionar este taladro. En este caso la superficie es esta de aquí. Y si os fijáis, una vez yo ya clico la superficie, ya puedo posicionar el taladro. Este taladro queremos que sea concéntrico. Por lo tanto hacemos lo mismo que siempre. Con el lápiz yo voy a seleccionar, solo a posarme encima de la periferia de la circunferencia que ya hay. Y fijaos que me marca el centro. Ya nos vamos a ir al centro y posicionamos el taladro. Y si os fijáis, en principio, no sé si lo va a hacer por todo, a ver. Sí, correcto. Como la condición final que hemos marcado ha sido hasta el siguiente, ¿sí? Este agujero lo hace hasta el siguiente elemento que se encuentra, que es esta pared de aquí. Perfecto. Vale, pues ahora sí, ya tendríamos esta pieza totalmente modelada y podríamos proceder a realizar el plano de la pieza. Recordad que antes de hacer el plano tenemos que ir a archivo, guardar como, ¿sí? Guardamos la pieza con el nombre definitivo que querramos darle y luego ya podemos pasar a realizar el plano.